estos momentos, Señor, ahora te pedimos que entremos, Señor, en tu palabra. Padre, harto tu espíritu de estorbo. Señor, todo pensamiento intrusivo, Señor, que quiera entrar para irrumpir, para interrumpir, si nos atamos, los enjaulamos, los echamos fuera. Y ahora te pido, Señor, que cuando abra mi boca la llenes tú, Señor, líbrame de palabras torpes o innecesarias, solamente aquello que sirve para instruir, para redarguir, para edificar, para reprender, Señor, para corregir. Señor, que seamos equipados para todo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, pedimos todo. Amén. Esta noche vamos a tocar el tema de el contentamiento. El contentamiento. Es a saber, o más específicamente, cómo estar contentos en el lugar en que nos encontremos, ¿verdad? Muchas veces nos encontramos en una situación deseable donde parece que todo va bien, pero en otras ocasiones podemos encontrarnos en situaciones donde parece que todo va mal, ¿verdad? Al parecer. Y una de las cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender es cómo estar contentos en el lugar en que estemos. Si no aprendemos a estar contentos en la situación donde nos encontremos en el Señor, podemos caer en muchas cosas que no son de Dios. Podemos caer en la queja, ¿verdad? Hacernos quejumbrosos y constantemente quejarnos de lo que no tenemos o no tenemos suficiente. Podemos caer en depresión, podemos caer peor que eso, en duda, ¿verdad? En incredulidad, que todo eso nos separa de Dios porque no estamos viviendo una vida en contentamiento y por lo tanto no estamos ejerciendo nuestra fe. Y muchas veces esas situaciones son pruebas donde Dios nos quiere enseñar de que Él es nuestra suficiencia, ¿verdad? La Biblia dice que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Entonces, a veces estamos en situaciones de prueba, pasan tantas cosas, pero tenemos que aprender a anclar nuestro corazón en el Señor sin importar la situación. A veces hay situaciones difíciles, ¿verdad? Yo pienso que todos los que hemos caminado con el Señor por algún tiempo hemos pasado por esas pruebas, esas luchas, ¿verdad? A veces cosas que prueban nuestro ser y que estiran nuestra fe hasta que pensamos que no vamos a poder. Pero tenemos que aprender a encontrar nuestro contentamiento siempre en el Señor. Escribió el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 4 y versos 12, y les dijo: sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. Acuérdense que Pablo era un teólogo, Pablo era un erudito, un estudioso que conocía la ley desde frente hasta el revés. Y acuérdense, miren, en esos días no es como ahora que las escrituras están divididas por capítulos y versos. Queremos encontrar algo, no hay problema, nos vamos al capítulo y nos vamos al verso del libro. Pero en esos días no era así, las escrituras estaban escritas en rollos y eran continuas. Y lo que es más, en el hebreo no existían las vocales, ¿verdad? Eran puras consonantes. Y entonces tenían que saber más o menos calcular en qué parte estaba la escritura
para poder llegar a donde querían leer, ¿verdad? Cosa que no era fácil, pues Pablo estaba tan, ¿cómo se dice?, estudiado en la Torá, en la ley, que tenía un conocimiento vasto, ¿verdad?, de las Escrituras. Y en esos tiempos, los fariseos, ¿verdad?, especialmente los fariseos principales, los de más prestigio, como Pablo, que había sido instruido por Gamaliel, ¿se acuerdan de Gamaliel? Uno de los fariseos más famosos de todos los tiempos, ¿verdad?, uno de los maestros de la ley más famosos, y quiere decir que tenía mucho dinero. Es más, hasta en estos días, si ustedes investigan, se van a dar cuenta que los rabinos más conocidos de Israel, los principales, los que son tal vez parte del Sanedrín, son personas muy ricas, ¿verdad? Son millonarios. Entonces Pablo se fue de cuando recibió al Señor, se fue a decir, sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. Entonces Pablo había probado ya las dos cosas, ¿verdad? Tal vez la abundancia extrema, pero después también la pobreza extrema. Y dice, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y yo a veces tiendo a pensar que muchos de los ayunos que hacía Pablo no eran ayunos voluntarios, ¿verdad? Era porque tal vez muchas veces no tenía que comer. Y el punto es de que Pablo aprendió a vivir, a servir al Señor en medio de todas las situaciones. Y muchas veces, cuando nos encontramos en situaciones no deseables o nos encontramos en pruebas, el enemigo viene y nos empieza a golpear, ¿verdad? De muchas maneras. Cuando pasamos por pruebas, nos golpea por medio de familiares, de personas, ¿verdad?, que empiezan a dudar sobre nuestro llamado, o empiezan a pensar qué es lo que está haciendo, qué hizo para encontrarse en esta circunstancia. Y muchas veces la respuesta es, y tenemos que tener cuidado con eso, de cuando vemos a nuestros hermanos pasar por pruebas, no pasar juicio, ¿verdad? Porque es posible que Dios está tratando en la vida de esas personas porque quiere formar algo en sus vidas, formar su carácter. Tal vez quiere llevarlos a otro nivel, tal vez quiere bendecirlos, pero primero tienen que pasar por esa prueba. Entonces, cuando pasamos por pruebas, tenemos que aprender a estar contentos en esa situación, en el sentido de que debe perseverar nuestra fe, debe perseverar nuestro carácter y debe de perseverar nuestra adoración a Dios. Tal vez la adoración que más cuenta es esa en la que le damos a Dios en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestro dolor, ¿verdad? Hay Biblia que dice que han sucedido grandes cosas cuando los hermanos adoran a Dios en medio de sus pruebas. Uno de los mejores ejemplos de eso es cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, precisamente en Filipos, y adoraron a Dios, y Dios les dio una liberación muy grande, ¿verdad? Entonces es lo que escribe Pablo. Dice, miren, ya sé lo que es vivir de mucha abundancia y sé lo que es vivir en escasez, pero aún así debo de perseverar y debo de mantener mi carácter, mi fe, y saber adorar a Dios en esos momentos. Hermanos, miren, tenemos que aprender a adorar a Dios en las pruebas, en las tentaciones, porque todos somos tentados. No importa, ¿verdad? No importa cuál sea la tentación, no importa cuál sea la debilidad de la persona, porque el enemigo nos tienta en las áreas donde somos más débiles. Si somos fuertes en un área, el enemigo no lo va a tocar. Pero después de habernos estudiado por siglos, Él sabe
las debilidades de las personas y nos va a tentar, pues aún en medio de las tentaciones, aún en medio de la escasez, en medio de las pruebas, tenemos que aprender a que nuestro carácter esté firme en el Señor. Y no enamorarnos de las cosas de este mundo, porque así como un momento las tenemos, otro momento las podemos perder, ¿verdad? A mucha gente no le gusta oír eso, pero a veces Dios mismo permite que perdamos cosas para que enfoquemos nuestra atención, enfoquemos nuestra fe solamente en Él, ¿verdad? Y después de pasar esa prueba, cuando Dios nos saca, entonces somos personas más fuertes en nuestra fe. Pero tenemos que aprender a estar contentos en la situación que nos encontremos. Y eso es más fácil dicho que hecho, ¿verdad? Es más fácil dicho que hecho, porque a veces la prueba es tan dura, es tan difícil, que a veces clamamos a Dios y le decimos: Señor, ¿qué me quieres hacer? ¿Me quieres matar? ¿Qué está pasando? ¿Qué te hice? ¿O en dónde fallé? Y la verdad es que tal vez no sea nada de eso, no hicimos nada mal, sino que es que Dios nos está llevando por ese valle, el valle de las pruebas, para que nuestra fe se afiance más y más en Él, ¿verdad? Que aprendamos lo que es estar contentos en nuestra fe con Dios, en la situación en que nos encontremos, ¿verdad? Es ahí donde nuestra fe crece, ¿verdad? Cuando, si nuestra fe no es probada, entonces no es fe genuina. Tenemos que entender eso. La fe que no es probada no es fe genuina. Pero las buenas noticias es de que el Señor no nos deja solos y nos ayuda a atravesar por ese valle de la prueba, ¿verdad? Tal vez el valle de la sombra de la muerte, tal vez problemas económicos, financieros, tal vez problemas relacionales, tal vez enfermedades, lo que sea, ¿verdad? Cuando atravesamos ese valle de la prueba, Dios nunca nos va a llegar solos, y si estamos aquí ahora, es por la misericordia de Dios, ¿verdad? Hayamos pasado lo que hayamos pasado, nuestro Dios está con nosotros, ¿verdad? Y lo que encontramos que al otro lado de la prueba, somos personas más fuertes, más, a los mexicanos decimos cuerudos, ¿verdad? Más fuertes en nuestra fe en el Señor. Le escribió Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 6, versos 7 y 8, le dice, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso, ¿verdad? En otras palabras, estar contento con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? A veces tenemos mucho, a veces tenemos poco, ¿verdad? Todos hemos pasado. Nosotros crecimos muy pobres cuando éramos chicos. Mi papá no podía trabajar a causa de un accidente, y aprendimos a crecer en escasez, ¿verdad? Otros tal vez crecieron en hogares más prósperos y no pasaron por eso, pero pasaron por otras cosas, ¿verdad? Y el punto es que cuando llegamos a este mundo no teníamos nada, y cuando nos vayamos a este mundo tampoco nos vamos a llevar nada, ¿verdad? Es por eso es que es tan diabólico esa actitud que dice que yo me merezco eso y me merezco lo otro. Si nos ponemos a pensar, lo único que merecemos en realidad por ser pecadores es la muerte y la condenación eterna. Eso es lo que merecemos. Ahí es donde entra la misericordia de Dios, ¿verdad? Que dice que no nos dio lo que merecemos. Y después también entra la gracia de Dios, que nos da lo que no merecemos. Entonces, mira, donde quiera que estemos, vamos a decir, seamos una familia de recursos bajos, ¿verdad? Y seamos creyentes. Y tal vez hay una familia que también son creyentes, pero tienen mucho. Los dos son iguales ante los ojos de Dios. Los dos vamos hacia el mismo lugar.
¿verdad? Vamos hacia la vida eterna. Entonces, porque uno tiene más que otro, no quiere decir que su valor es más que el otro. Cuando estamos en el Señor, cuando le servimos al Señor y Él nos da lo que nos dé, debemos aprender a estar contentos donde Él nos tiene, ¿verdad? Porque entonces reconocemos que nuestro valor no está en nuestras posesiones, no está en nuestra educación, no está en los bienes que poseamos, sino que no es nuestra posesión, sino es nuestra posición. Y nuestra posición es que estamos sentados en las regiones celestes con Jesús, con Él, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. En otras palabras, tenemos todo lo que necesitamos. Y cuando permitimos que la envidia o los celos o nos subajamos a nosotros mismos, entonces nos quita el enfoque de quién realmente somos, ¿verdad? Que somos bendecidos y que vamos rumbo a nuestro hogar celestial. Y entonces cuando somos contentos, dijo Pablo, ¿sabes qué? Mira, si tenemos ropa, si tenemos comida, pues hay que estar contentos, ¿verdad? Porque el Señor nos sostiene, nos viste y no nos falta nada. Este mundo te va a decir, ¿sabes qué? Si tienes menos que el otro, vales menos. Si no manejas un cierto tipo de carro, si no te pones cierto tipo de ropa, o si no eres, no tienes relaciones sociales de este tipo, entonces no eres nada. Es lo que el mundo te dice. Pero Pablo te dice, el Señor nos dice por medio del apóstol, ¿sabes qué? Que estés contento en el lugar donde te encuentres, ¿verdad? Y cuando estamos contentos en el lugar donde estamos, cuando aprendemos a glorificar al Señor y bendecirlo, entonces Él nos bendice, ¿verdad? Muchas veces muchas personas están atoradas en cierto lugar porque nomás están enfocados en su situación. Oh, y que no me pasa esto y no me pasa lo otro, y entonces no tienen el enfoque, no tienen la claridad de mente de enfocarse en el Señor, de deleitarse. Dice la palabra de Dios, mira, ven y deleítate en Él, en el Señor, y Él te dará, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero cuando estamos enfocados en las situaciones, nuestras situaciones, en las cosas de esta vida, no tenemos tiempo para deleitarnos en Dios. ¿Qué quiere decir eso? Pues estar en su palabra, estar en oración con Él, en una relación con el Señor, ¿verdad? Y permitir que Él nos guíe. Y cuando llegamos a ese lugar, entonces llegamos a un lugar donde Dios nos bendice, porque aprendemos a entender que Él es lo más valioso que tenemos en nuestras vidas, ¿verdad? Y la situación puede cambiar de la noche a la mañana. De repente podemos encontrarnos en un lugar que no esperábamos, pero si estamos firmes en el Señor, lo vamos a glorificar y vamos a caminar con Él hasta que nos vayamos con Él, ¿verdad? Es muy importante que aprendamos a estar contentos en el Señor en la situación que estemos, ¿verdad? Eso es lo que complace al Señor, porque entonces ponemos nuestra fe completamente en Él y Él es nuestro deleite. Es lo que más deseamos, es una relación y buscar su presencia en nuestras vidas diariamente. Lo opuesto sucede cuando no estamos contentos, ¿verdad? Cuando estamos quejándonos o estamos buscando cosas. ¿De dónde creen que salen la gente que roba, ¿verdad? La gente que envidia, la gente que mata, porque quiere tener algo y no lo tiene. Y entonces en vez de buscar al Señor, ¿sabes qué? Lo voy a robar, lo voy a matar, o de alguna manera u otra me voy a hacer de eso, pero lo tengo que tener. Eso es andar en la carne, eso es buscar las cosas de la naturaleza pecaminosa, y eventualmente, ¿qué pasa? Pues terminan tirando sus vidas, o están en la cárcel, o los matan a ellos,
o terminan en la miseria, ¿verdad? Porque están envidiando. Pero cuando estamos contentos en el lugar donde estamos, cuando estamos con el Señor, entonces estamos diciendo, aprendemos a ser, ¿cómo se dice? Agradecidos con Dios. Entonces podemos entrar por sus atrios con agradecimiento, ¿verdad? Cuando vamos a su presencia, podemos decirle, Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. Y empezamos a darle gracias por todo lo bueno que tenemos y nos damos cuenta que tenemos más de lo que pensamos, ¿verdad? No todos vamos a llegar a ser millonarios en esta vida. Tal vez no todos experimentemos la pobreza que experimentan muchos en países pobres, pero no importa. El Dios, cuando tenemos a Jesús como nuestro Salvador, es el mismo Jesús que tienen los super pobres y es el mismo Jesús que tienen los que son ricos y tal vez los que vivamos en medio. Pero el punto es este: tenemos que aprender a estar contentos en el lugar que estemos. Y cuando estamos contentos, entonces nos damos cuenta de las riquezas que realmente poseemos. Vamos a estar enfocados en servir al Señor, en servir a otros, en buscar su rostro, y no vamos a estar pensando en cómo vamos a conseguir lo que queremos, ¿verdad? Es más, cuando estamos contentos y de veras caminamos en el Señor nos concede esas cosas. Por eso dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia, o sea, hacer lo que es correcto, hacer las obras que Dios quiere, dice, y todas estas cosas os serán añadidas. No importa que vivas en el país más pobre del mundo, Dios te puede bendecir, ¿verdad? Las riquezas le pertenecen a Él, pero tenemos que tener nuestro corazón en el lugar correcto con Dios. Si andamos buscando o corriendo tras riquezas, dice la palabra de Dios que caeremos en la ruina, ¿verdad? En la pobreza. Pero si buscamos el rostro de Dios, entonces Él nos empieza a bendecir, ¿verdad? Porque nuestro corazón está en el lugar contento. Hebreos capítulo 13, verso 5 dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. Otra vez, ¿verdad? Nadie está seguro de quién es el autor de los Hebreos, ¿verdad? Yo sospecho, después de haberlo leído y eso, que fue Pablo, pero no tenemos nada a mano que diga como otros que Pablo dijo, Pablo apóstol del Señor, y que podemos saber que él es el autor de las epístolas. Pero cuando se trata de los hebreos, no estamos seguros de quién es el autor de los hebreos. Pero yo personalmente sospecho que fue el apóstol Pablo. Pero dice ahí en Hebreos capítulo 13, verso 5, dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Es un lugar muy peligroso porque por alcanzar el dinero, por obtener el dinero, eres capaz de cualquier cosa, ¿verdad? Si tienes esa negrura en tu corazón del amor al dinero, no hay nada que no estés dispuesto a hacer por adquirir dinero. Estoy hablando de homicidio, estoy hablando de inmoralidad sexual, estoy hablando de calumniar a las personas, estoy hablando de presentar falso testimonio, estoy hablando de robar, estoy hablando de asesinar, estoy hablando de todo mal que te puedas imaginar. Si tienes amor por el dinero, si eso es lo que tu motivación, no hay nada que no estés dispuesto a hacer por obtenerlo, ¿verdad? Por eso nos dice la palabra de Dios, nos dice, ¿saben qué? Dice, líbrense del amor al dinero. Denle la espalda a ese espíritu, dice, y aprende a estar contento donde estás, ¿verdad? A lo mejor ganas el mínimo. Yo me recuerdo años atrás, cuando recién nos casamos, ganaba muy poco dinero y tenía una familia joven. Y como en 2 ocasiones o 3 nos botaba el cheque de la renta, ¿verdad? Me daba mucha vergüenza, pero
no ganaba lo suficiente, ¿verdad? Trataba de cubrir todos los gastos, la gasolina, la renta, a comprar comida para mi familia y todo lo que tenemos que hacer, y no me alcanzaba, ¿verdad? Pero en esos tiempos, el Señor nos enseñó a estar contentos en la situación que estamos. Y de alguna manera u otra diezmaba, daba mis diezmos y daba mis ofrendas. Decía, no, Señor, no te puedo fallar en eso, aunque estábamos tan apretados. Pero al transcurrir el tiempo, aprendiendo a ser fieles a Dios en toda situación, Dios nos fue prosperando, ¿verdad? Empezamos a prosperar, me abrió puertas para otros trabajos y empezamos a prosperar, pero primero tuvimos que aprender a estar contentos en la situación que estamos. Eso está claro, porque miren, Dios nos puede dar todo el dinero del mundo, le pertenece a Él. Pero el punto no es el dinero para Dios. ¿Saben lo que es el punto? Es nuestro corazón. Dios quiere que le demos a Él el 100% de nuestro corazón. A Dios no le interesa el 99.99999 de nuestro corazón. No, Él quiere el 100%. Y muchas veces, como había dicho, somos probados, ¿verdad? Y Dios prueba nuestro corazón, así como probó a Abraham. Nosotros tenemos nuestros Isaacs, las pruebas que Dios manda, si estamos dispuestos a darle eso para que Él conozca nuestro corazón, ¿verdad? Entonces el punto no es el dinero, el punto no son bendiciones, el punto es ¿dónde está nuestro corazón? ¿Está contento en el Señor? ¿Verdad? Porque miren, si nuestro corazón no le pertenece 100% a Dios, entonces cuando llegan esas pruebas, cuando llegan esas tentaciones, ¿qué creen que puede pasar? Con ese pedacito de corazón que no tenemos, lo puede agarrar el diablo y barrer las calles con nosotros, ¿verdad? Nos puede incluso causar que nos apartemos del Señor. Por eso el Señor nos prueba, ¿verdad? Y ya cuando nuestro corazón está en el lugar correcto, entonces dice, ok, ahora lo voy a bendecir, porque como dice la palabra de Dios, en lo poco me eres fiel, sobre mucho te pondré, ¿verdad? Dios nos prueba con cosas pequeñas, a ver si somos fieles. Y conforme somos fieles nos va dando más y más, porque nuestro corazón está en el lugar correcto donde debe de estar, que es que todo es del Señor. A todo le pertenece a Él, incluyendo nuestros corazones. Y Dios está más preocupado por nuestra vida eterna que nuestra vida temporal. Todo lo de este mundo es temporal, va a pasar. No importa si llegas a tener mucho dinero, si tienes muchas propiedades, no importa. Todo lo vas a dejar, como dice la palabra de Dios, llegamos desnudos, sin nada, y nos vamos a ir desnudos sin nada, ¿verdad? Pero el punto es nuestro corazón. ¿Dónde está? ¿A quién le pertenece? ¿De veras le pertenece al Señor todo tu corazón? Solamente Dios y tú sabes eso. Y le escribe Pablo en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 6, dice: es cierto que con la verdadera religión no se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Entonces la cantidad de posesiones, sea mucho, sea poco, no es el punto es nuestro corazón. ¿Está contento? ¿Estás contento con el Señor? ¿Verdad? A veces cuando se visitan países donde de veras hay pobreza, ¿verdad? Y conoces a creyentes y hay una sonrisa en sus bocas de oreja a oreja, y tú te pones a pensar, ¿cómo puede estar contenta esta persona? Mira dónde está viviendo. Pues ese no es el punto. El punto es el corazón. Conoces a otras personas que no tienen al Señor y tienen vastas riquezas, ¿verdad?
pero son miserables. ¿Por qué? Porque su corazón no le pertenece al Señor. Pero cuando el corazón le pertenece al Señor, el Señor, como dice la palabra de Dios, dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Verdad? El hecho que tenga una relación con Él, que sé para dónde voy, eso es mi fortaleza. Sí. Quítenme todo menos a Jesús. ¿Verdad? Porque teniendo a Jesús, tenemos todo. Si no tenemos a Jesús, no importa que seamos el hombre o la mujer más rica del mundo, no tenemos nada. Porque cuando nos vayamos, no nos vamos a llevar nada. Y nos vamos a ir a la condenación eterna. Pero cuando tenemos a Jesús, no importa si estamos en una condición muy pobre, lo tenemos todo, porque no trajimos nada a este mundo, no nos vamos a llevar nada. Pero cuando nos vayamos, nos vamos a ir a la vida eterna y vamos a tener todo lo que los hombres alados desean en este mundo, lo vamos a tener en la luna. ¿Verdad? Coronas, vestidos de lino fino, vivir en una casa, en una ciudad hecha de diamantes, hecha de piedras preciosas, ¿verdad? Poder beber del río del Espíritu Santo, el río de la vida que corre el trono de Dios, poder comer del fruto del árbol de la vida, ser sanado con las hojas de ese árbol, ¿verdad? Caminar en calles de oro, vamos a tener todo, y eternamente, ¿verdad? Ahí sí vamos a tener todo eternamente. Pero porque nuestro premio, nuestro blanco, nuestro destino es Jesús, es Yeshua, ¿verdad? A Él es el que deseamos ver. Entonces, tomemos un tiempo y consideremos dónde está nuestro corazón, ¿verdad? Hagamos cuentas. Dice: ¿en qué es lo que me enfoco? ¿Me estoy enfocando en mi situación? Muchas veces creamos nuestra propia situación de miseria, porque dice la palabra de Dios que el poder de la vida y de la muerte están en la lengua. Y muchas veces cuando hablamos cosas negativas, nos las llevamos hablando mal sobre nosotros, estamos creando ese ambiente de negativismo, y nuestra situación no mejora porque no estamos hablando vida, ¿verdad? Debemos de hablar vida a nuestras situaciones y aprender a estar contentos en el lugar que estamos. Que Dios nos ayude. Todos fallamos, todos cometemos errores, todos a veces tenemos actitudes, pensamientos equivocados, pecaminosos, pero tenemos que seguir luchando. Tenemos que estar en la lucha. Y tenemos que, cuando empieza a llegar ese espíritu de insatisfacción, cuando el enemigo quiere venir a tentar nuestro corazón, echarlo para afuera y decirle: no, Satanás, el gozo del Señor es mi fortaleza, ¿verdad? Yo estoy contento porque tengo a Jesús en mi corazón y sé para dónde voy. Los que vivimos en Estados Unidos vivimos en un país rico, ¿verdad? Donde el estatus social, el sueldo que ganas, el carro que manejas, la ropa que vistes, la casa donde vives, es el valor de las personas. Es muy triste. Pero si llega a pasar algo, un derrumbe económico, algo, y pierden todo, entonces esas personas se van a encontrar que tenían su confianza, su fe, en algo totalmente inseguro. Porque las cosas de este mundo es inseguridad. La única ancla, cuando nos podemos anclarnos, que es firme, es la roca, que es Jesús, ¿verdad? Y por eso sí debemos, gracias a Dios, tenemos lo que tenemos, disfrutarlo, pero al final de cuentas, nada puede reemplazar a Jesús. Nada puede reemplazar nuestra relación con Él. Pablo lo escribió en Romanos 8, dice, no hay nada que puede apartarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? Nada, ¿verdad? Entonces, esta noche quisiera animarnos
a que tomáramos cuenta, se demos cuenta, ¿no? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi felicidad? ¿En qué es en lo que estoy enfocado o enfocada? Si es algo aparte de Jesús, entonces tenemos que corregir eso, ¿verdad? Tenemos que poner nuestra, ¿cómo se diría? Nuestra alegría, nuestro contentamiento en Jesús, ¿verdad? Y que nada ni nadie puede tomar el lugar de Él. Nada en este mundo. Y luego sigue diciendo Pablo ahí en Filipenses capítulo 4, verso 11. Dice, no digo esto porque estoy necesitado. Pablo cuando dijo, ¿se acuerdan que había aprendido a vivir en pobreza y en riqueza? Dice, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. ¿Dónde vamos a estar mañana? No sabemos. ¿En qué lugar nos vamos a encontrar 5 años en el futuro, si es que el Señor no viene? ¿O 10? Pues no sabemos. Pero debemos decidir en nuestros corazones que nos encontremos donde nos encontremos, aprender a estar contentos en toda situación y en nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Pablo y todos nuestros hermanos que han pasado por delante de nosotros, ellos ya están en la gloria, ellos ya lo hicieron, pero todos ellos tuvieron que aprender a estar contentos en su situación. Y de la misma manera nosotros tenemos que aprender a estar contentos en nuestra situación. Y la única manera que vamos a hacer eso es forjando una relación con el Señor. Es la única manera. Y estar agarrados de Él, pase lo que pase. Ahora estamos viendo lo que está pasando en el mundo, pero no importa, no importa. Lo que más importa es que tengamos a Jesús. Eso es lo que más importa, más que nada, ¿verdad? Han pasado cosas terribles en este mundo y lo peor está por venir, pero no importa. Lo que importa es que tengamos a Jesús en nuestro corazón. Eso es lo que importa, ¿verdad? Pablo lo dijo antes de ser ejecutado, y si vivimos para Cristo, vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. Eso es lo que importa. Eso es lo más importante, ¿verdad? Es que aprendamos a estar contentos y ser agradecidos al Señor por ser tan misericordioso y lleno de gracia para con nosotros. Finalmente escribió Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 10, y dijo, por eso me regocijo en debilidades. Eso es muy fuerte, es tremendo eso. Dice, me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, por el Mesías. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es tremendo eso, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos insulten, a nadie no nos gustan las persecuciones, no nos gusta pasar por pruebas, pero Pablo decía, me regocijo en esto. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando estamos en nuestros tiempos de debilidad, ahí es donde la fuerza del Señor se manifiesta, ¿verdad? Se manifiesta cuando, a pesar de las pruebas tan duras que pasemos, que a veces tenemos que pasar, cuando salimos al otro lado estamos más fuertes. No tiene sentido. Debíamos estar derrotados, debíamos estar desanimados, apartados del camino del Señor, pero en vez de eso, todo lo contrario, estamos más fuertes, estamos más contentos, estamos más agradecidos con el Señor, porque cuando somos débiles, entonces el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas.
¿verdad? Eso es muy tremendo. Que en nuestras debilidades es donde aprendemos a conocer a nuestro Dios Todopoderoso. Y Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y si Él se tarda, no sabemos cuándo va a venir. Tengan por seguro que dice la palabra de Dios que el que comenzó la buena obra en nosotros, dice, la perfeccionará o la terminará hasta el día del Señor Jesús, ¿verdad? Y eso debe traer grande confortación a nuestros corazones, que Dios está haciendo su obra en nuestras vidas. Y que debemos de poner nuestra confianza plena en Él y estar contentos en el lugar donde estamos. ¿No te dieron esa promoción? ¿No te dieron ese trabajo? Pues gloria a Dios. Él tiene algo mejor para ti, ¿verdad? ¿Promovieron a otros por encima de ti? Pues gloria a Dios. Dios tiene algo mejor para ti. ¿Perdiste tu casa? ¿Te tuviste que salir? Gloria a Dios. Dios tiene algo mejor para ti. ¿Perdiste el trabajo? Gloria a Dios. Dios tiene algo mejor para ti, ¿verdad? ¿Te abandonaron? ¿Te traicionaron? Pues gloria a Dios. Dios va a traer personas correctas a tu vida, ¿verdad? Pasaste una enfermedad, perdiste esto, lo otro, pues gloria a Dios. Dios tiene algo mejor para ti. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les trabajan para bien, ¿verdad? Entonces, aprendamos que Dios nos ayude a estar contentos en el lugar donde estamos, ¿verdad? Hacer cuentas con Dios y decirle, Señor, te doy gracias en todas las cosas, porque yo sé que estás obrando. Esa es la marca de un creyente, ¿verdad? Humillarse delante de la mano del Dios Todopoderoso. Humillarnos delante de Él. No importa quién diga qué o qué está pasando, decirle, Señor, te necesito. Señor, ayúdame a ser agradecido. Señor, ayúdame a estar contento en el lugar donde estoy. Pase lo que pase, soy tuyo y tú eres mío, ¿verdad? Y ya les había dicho que solamente hay dos cosas que de veras nos pertenecen, ¿verdad? Los creyentes. Número uno es nuestra voluntad y el Señor. Porque dice la palabra de Dios que los que le pertenecemos a Dios, Él también nos pertenece a nosotros. Pues tenemos dos cosas. Y nuestra voluntad se la entregamos al Señor. Entonces realmente lo único que es de nosotros es el Señor. Somos de Él y Él es de nosotros. Eso es muy hermoso, eso es algo muy sencillo, pero es muy profundo, de que Dios nos pertenece a nosotros. Él es nuestra herencia. Él es nuestra herencia. Es algo muy hermoso, ¿verdad? Algo que debemos considerar es que nuestra herencia, sí, nos esperan cosas grandes, pero lo más hermoso que nos espera es nuestro Señor Jesús. Él es nuestra herencia. Él nos pertenece a nosotros y nosotros le pertenecemos a Él. Por lo tanto, debemos estar agradecidos y debemos estar contentos en el lugar que nos encontremos, ¿verdad? Porque Pablo escribió, dice, y me estiro más hacia la meta, ¿verdad? ¿Y cuál era la meta en la cual Pablo se estiraba? Jesús, dijo, dejando todo atrás. Dice, no es que ya lo haya adquirido, no es que haya llegado, pero dice, dejo todo atrás y me estiro, me esfuerzo más para llegar hacia la meta que es Cristo Jesús. Él es nuestra herencia. Él es nuestra porción, quiere decir, Él es nuestra herencia. Para allá vamos. Entonces, seamos agradecidos y estemos contentos en el lugar que estemos. Porque al final de cuentas, no importa que empiecen a lanzar misiles nucleares y que se pelee este y se pelee otro, al final de cuentas, le pertenecemos al Señor. Amén. Padre, te damos gracias esta noche, te bendecimos, te damos toda honra y toda gloria.
Te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, enséñanos a estar contentos donde estemos, Padre Santo. A darte alabanza y adoración con corazones agradecidos. Ayúdanos, Dios nuestro. Y te damos gracias que tú nos perteneces a nosotros y nosotros te pertenecemos a ti. Y te damos gracias, Señor, que no hay nada, ninguna fuerza, ni en los cielos, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, que pueda separarnos de tu amor. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos a estar contentos en la situación, en la estación en que nos encontremos, Señor, y que siempre nuestras vidas traigan gloria. Que te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús, Jesús de Nazaret, en el nombre del Santo de Israel. Y oramos por Israel, Señor, por victoria absoluta. Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. Muy buenas noches a todos, Dios les bendiga y shalom.